en mi pantalla. Para posteriormente irlos trabajando. Está cerrado. Ya lo pregunté. Ahí está. Ok. En lo que esto se termina de convertir, aquí está. Bien. Entonces vamos a platicar una vez sobre las propuestas de investigación. Les voy a dar mis comentarios a grandes rasgos acerca de lo que considero más viable para cada equipo o la propuesta que considero más real. Y con base a esta, si el equipo está de acuerdo, ya pueden comenzar a trabajar las partes o pedazos de la investigación que ya te voy a solicitar. ¿De acuerdo? Bien. Voy a ir abriendo entonces archivo por archivo. Y sí voy a solicitar que un representante al menos del equipo esté presente. Ok, del equipo de Joana, Claudia y Erika, ¿está todo el equipo por aquí? Sí, maestro. Correcto, muy bien. Equipo, hablar de la influencia de la familia en el aprendizaje de la educación primaria es muy amplio, pues tendríamos que tomar aspectos motivacionales de la influencia que estos tienen, aspectos de interacción, inclusive la supervisión que los padres tienen en las tareas de los hijos. Fíjense, en cuanto a la segunda, las ventajas de la tecnología en la educación, primeramente considero que es un tema muy amplio, muy complejo en el aspecto de que se ha investigado mucho y hay muchísimas propuestas, ¿no? Acerca de la tecnología en la educación. Tendríamos que vincularlo con a lo mejor el uso de Google Classroom o alguna plataforma más específica. ¿Y cómo se refleja el problema de un alumno en enseñanza-aprendizaje a nivel escolar? Yo creo que ustedes hacen referencia un poco a esta zona interaccional, pero es muy amplio también en el aspecto de que la pregunta de investigación menciona qué factores intervienen y los factores pues son muchos. Yo creo que por acá, hablando de esta tercera propuesta, si investigáramos acerca de la motivación estudiantil y su relación con, por ejemplo, la supervisión paternal o su relación con el clima de confianza o el clima escolar que el docente propone, tendríamos un tema por acá. Pero hablando, repito, de aspectos motivacionales del niño, puesto que el niño a esta edad no tiene problemas económicos, bueno, al menos no que él sepa o que él tenga la necesidad de salir a trabajar, ¿no? Eh, no tiene problemas laborales, únicamente presenta problemas de motivación, que son la parte emocional. Y en cuanto a la primera, la influencia de la familia, habría que delimitar algo más, pero si toman el tercer tema, equipo, ya estarían entonces abordando la influencia que tiene la familia y de una vez la parte de preescolar, que es la motivación. Entonces yo creo que acá tendríamos dos, la motivación infantil, que probablemente sea medido en preescolar, no con un reactivo, ¿no? No con una pregunta que el niño tenga que leer, porque pues todavía no lee. Lo más probable es que sea con dibujos. Hay unos instrumentos que se llaman instrumentos pictográficos, donde se le pide al niño que dibuje cómo se siente ante tal situación, ¿no? O que marque la carita que él considera que tiene ante tal situación o tal cosa que le sucede. Ese sería para el de los niños. En el caso de la parte del clima laboral, pues habría que buscar a unas 10 maestras de preescolar que trabajen en este sentido directamente con grupo, porque hay maestras de preescolar que son auxiliares o ayudantes, ¿no? En algunas escuelas lo manejan así. Entonces, en este caso serían maestras titulares que trabajen ya en función con grupos y aplicarles una encuesta o un instrumento, una entrevista podría ser, acerca de cómo ellas se encargan de que ese clima en el cual el niño está trabajando sea favorable y sobre todo sea en un sentido bueno para el niño, que sea un clima de bienestar. Yo creo que por allá estaríamos, equipo, sobre esa tercera propuesta. Ya la pueden replantear y ya podemos comenzar a trabajar con esta. Únicamente el título, no se preocupen, me interesa que entiendan la idea.
Únicamente el título lo podemos ir afinando, pero si ya está la idea, adelante. ¿Alguna duda, equipo, en esta parte? Por mi parte, no, maestro. Gracias. De nada, Joana, mucho gusto. Bien, vamos entonces con este segundo equipo que tenemos por acá. Es muy válido escuchar la retroalimentación de tus compañeros porque, como te mencioné en algún momento, las retroalimentaciones no son solamente para uno en específico, sino que muchas veces pueden servir también para los demás. Ok. Veo que encuentran un instrumento de medición que es un cuestionario para el diagnóstico del estado de convivencia. Ya lo había leído en su momento. De hecho, lo propusieron entre los diferentes instrumentos para todo este rollo del aprendizaje es clave, que en su momento fue muy famoso, ¿no? Y era un instrumento ad hoc, pero muy gubernamental, muy politizado. Sin embargo, no está mal que se utilice. Ahora, el tema sí está mal. ¿Cómo influye la convivencia escolar en el ámbito social? Es un tema muy amplio. ¿Cómo sería viable en este caso replantear un tema de esta índole, de los tres? Podríamos hablar de cómo la convivencia escolar eh, motiva o fomenta el desarrollo emocional, o motiva o fomenta el desarrollo social o psicomotriz del niño. Es decir, como el hecho de que el niño conviva con sus demás compañeros, como el hecho de que el niño genere esa interacción con sus demás compañeros, pueda apoyarle para el desarrollo de otras potencialidades. Allá sí tendríamos que priorizar esta parte. Equipo, el segundo, no. ¿Por qué? Primeramente, no es un tema de educación, es un tema más médico, en el sentido de que aquí no entra para nada la educación. Si tú me mencionaras, por ejemplo, estrategias metodológicas para el trabajo escolar en niños que presentan déficit de atención con hiperactividad, va. O si tú me presentaras, por ejemplo, normativas de integración para niños que presentan trastorno, allá podría estar. Pero así como está, no. Primero es un tema muy amplio, es un tema más documental. Y en una segunda instancia, como les explicaba hace rato, tendríamos que replantearlo en el ámbito educativo para que se convierta en un estudio de alcance explicativo. Y aquí del coronavirus, que veo que fue la moda, ¿no? Hasta piñatas ya están haciendo el coronavirus hoy en día. Es un boom el coronavirus hoy en día. Considero que es un tema exploratorio. Considero que no es un tema tan importante. Realmente sería más importante investigar la brecha o la exposición que le hicieron al sistema educativo mexicano por una pandemia, porque todos los países, déjame decirte, ya tenían un plan B en caso de que hubiera este tipo de argumentos, de que una epidemia hiciera que los niños dejaran de ir a clase. Muchos países de Europa hacen este protocolo por cuestión de los terroristas, por cuestión de las guerras que se viven, ¿no? O los atentados que se viven en estos países, ya tenían un plan B. Pero cuando llega el coronavirus a México, nos agarra de bajada porque nunca pensamos que los niños dejarían de ir a las escuelas. O sea, no había una idea de que realmente dijera, ¿sabes qué? El niño va a dejar de asistir. Y nos agarró en curva. Más que investigar acerca del coronavirus y las consecuencias en el desempeño académico, yo diría que podríamos investigar acerca de las deficiencias del sistema educativo mexicano ante las contingencias o ante los problemas externos. Por ahí estaríamos. Entonces, equipo, nada más sería que yo estaría, la verdad, yo estaría más enraizado en el uno. Considero que el instrumento es más viable. Considero que el instrumento ya está más integrado como tal y es más fácil de conseguir. Solamente sería hacer ese replanteamiento. ¿Sí quedó claro, equipo? ¿Hay alguien de este equipo por acá? Sí, yo. ¿Sí quedó claro, equipo? ¿Alguna duda? No, maestro, por mi parte no. Muy bien, perfecto. De todas maneras, es necesario replantear ya el tema para que ese ya sea nuestro tema de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces nos enfocaríamos un poco más en mejorar el primero. Así es. De hecho, se enfocarían Ok. directamente en el primero, efectivamente. Gracias, maestro. De nada. Ok, este equipo tiene representantes por acá. Matilde, Xochitl, los ve.
Sí, aquí estamos. Ahí está. Bien. El primer tema, no. ¿Por qué no? Porque es un tema muy amplio, primero. Segundo, hablar de inclusión en México es un tema muy trillado, ya se investigó mucho, ya se han hecho diferentes, pues diferentes planes, inclusive de trabajo con los niños que presentan alguna necesidad específica. Yo creo que algo interesante de trabajar de la inclusión es la perspectiva que los docentes tienen, porque como docentes no conocemos el término inclusión como tal, sino que le damos un significado para nosotros que no es el que debería de estar preestablecido. Si nosotros manejamos como tema la perspectiva docente sobre la inclusión y a lo mejor su relación con el trato con niños con necesidades específicas, sí tendríamos algo. Pero así como está planteado equipo, no. Y lo mismo va a pasar con el segundo. Regreso a clases después del COVID. Primeramente, no ha sucedido. Hay un apartado teórico que trata de indagar cómo va a ser ese regreso a clase, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo, pero pues no es un tema de investigación, es más tema de salud, es más tema de adaptación. Entonces yo creo que por allá no. Lo que sí podríamos trabajar son las dificultades de la educación a distancia en México, ¿no? A lo mejor los diferentes problemas que presenta la educación a distancia, la falta de capacitación, la falta de sistemas, la falta de tecnología, algo así sí podría estar en el segundo. Y la parte de docentes capacitados, hay algo interesante en el sentido de que ya no nos capacitan, nos hacen tomar cursos en línea o diplomados, pero ya no hay ese, vamos a asistir a un curso presencial, nos van a dar una constancia posteriormente a esto, vamos a tener una convivencia, eso ya no hay. Solamente se da en algunos pueblos, como en el caso de Tizimín y Valladolid, donde los sedes siguen fungiendo como una base donde tú asistes para tomar estos cursos, pero aquí en Mérida, cursos se conocen a todas las cuestiones virtuales, ya no hay esa interacción. Si investigamos, por ejemplo, acerca del nivel de efectividad de los cursos virtuales en la capacitación docente, tendríamos algo, equipo. Yo creo que entre los tres me iría más por el tercero. Nada más sería afinarlo, como les había comentado, pues ya definir bien qué es lo que sería, lo que necesitaría hacer, ¿no? Inclusive podríamos investigar acerca de la falta de convivencia en las capacitaciones docentes, cómo está afectando el desempeño docente. Muchas maestras y maestros de hace 20 años en el sistema educativo te dirán que era muy fructífero el hecho de ir y asistir a un curso, porque no solamente conocías gente nueva, sino también que entendías otras perspectivas que hoy en día lo tratamos de aislar un foro. Es así como que, ah, sí, tu perspectiva está en el foro, pero nunca la mencionaste, nunca la defendiste. No hubo ese calor del debate, que al final de cuentas ese debate genera no solamente controversia, sino que también genera todo este tipo de perspectivas dispares, ¿no? Que llevan a una discusión buena. Bien. Profe, en la tercera, el título más bien es competencias digital docentes. Nosotros lo que queríamos exponer en esto son las perspectivas del estudiante y del docente, pues por todo esto lo que está pasando, de que muchos de los docentes, no están como que capacitados para dar clases en línea y las hacen muy tradicionalistas. Entonces es lo que nosotros queríamos abarcar con este tercer tema. El único detalle acá, Mati, es que esta situación pues ha ido pasando desde ya hace bastantes años. Es una situación que ya tiene un antecedente. De hecho, la capacitación docente y la parte de las tecnologías ha sido algo que le ha costado mucho al sistema educativo. Y sí, definitivamente hay mucho trabajo para hacer todavía. Yo creo que aquí, más que la perspectiva docente acerca de la educación en línea, podríamos trabajar acerca de las dificultades que este presenta, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el docente o qué dificultades atraviesa el docente ante la implementación de las clases en línea? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Podría ser las dificultades del trabajo docente en línea comparadas o contrastadas con la situación, ¿no? El hecho de que el sistema educativo haya estado cambiando y sea tan cambiante. Por ahí podríamos tener un tema.
Nada más sería replantearlo, creo, equipo. Porque sí es necesario que ya tengan, veo que aquí mencionan un texto paralelo y un estudio de clases. Ya tengan un instrumento un tanto distinto a esto porque no va a ser posible asistir presencialmente a una escuela, ¿no? Tiene que ser algo que se pueda adaptar a la parte en línea. A lo mejor una encuesta, a lo mejor una entrevista, donde el docente pueda contestar y se la reenvíe propiamente o donde sea posible una videollamada. ¿Alguna duda más, equipo? No, gracias. De nada. Ok, tenemos el siguiente, Néstor, Abraham, Víctor, ¿están por acá, chavos? Sí, Ok, sí. bien. Revisión de temas a grandes rasgos. La primera, dice, ¿qué técnicas debería de implementar el docente para mejorar la enseñanza-aprendizaje en zonas rurales? Bien, todo se resume a la contextualización del aprendizaje, ¿no? Durante mucho tiempo se criticó la idea de que el docente tomara ejemplos generales al momento de dar una clase. Se toman los ejemplos del libro, que muchas veces el libro trae las situaciones que hay en otras partes de México y no las situaciones que hay en el estado o en el municipio. De repente se ven mapas, croquis, y el niño ve los mapas y croquis con avenidas, bulevares y te pregunta, ¿qué es eso? ¿No? Porque pues no lo conoce en el lugar en donde vive, no existe. Y más que las técnicas, allá tendríamos que abarcar la necesidad de la contextualización del contenido. ¿Qué tan necesario es contextualizar el contenido para entonces hacerlo efectivo? Sería la necesidad de la contextualización del contenido en contraste con o en relación a el rendimiento académico que pueda presentar el estudiante. Porque si el estudiante no entendió el ejemplo de México, puede ser que si tú le vinculas a un ejemplo de una situación que está pasando en el lugar en donde vive, sí lo entienda y a la larga eso infiera para que su rendimiento pues surja, ¿no? Bien, el segundo tema, me gusta hablar de la educación multigrado, pero también me da pena, ¿no? Me da tristeza hablar de la educación multigrado, porque déjame decirte que trabajo en una primaria multigrado, tengo a mi cargo una primaria multigrado y es más que bien conocido todos los problemas que atravesamos. ¿Qué pasa con la parte multigrado? Que por más que tú digas voy a planear para cada uno de los grupos que tengo, y a cada uno le voy a dar su contenido, terminas dando un contenido general, terminas agarrando competencias transversales y con ese contenido general trabajas. Lo tratas de bajar el lenguaje, sí, pero chicos, es muy difícil ver un tema de matemáticas dispar entre los diferentes grupos. Yo creo que más que hablar de la educación multigrado en general, sería hablar de las estrategias docentes en la educación multigrado. Específicamente, la educación multigrado se divide en tres. Se divide en la unitaria, que es cuando es un solo maestro con los 6 grados de primaria. Se divide en la bidocente, que es cuando 2 maestros tienen los 6 grados, a 3 le toca a cada uno. Y se divide en la tridocente, que es cuando a cada maestro le tocan 2 grados, ¿no? Yo creo que por allá estaría las estrategias que utilizan. Inclusive, algo interesante sería las formas de evaluación o la evaluación en la educación multigrado, las técnicas de evaluación en la educación multigrado. ¿Por qué? Porque ¿cómo le calificas si no estás dando su tema como tal? Pones examen de diferentes grados, pones diferentes evaluaciones, pero puede ser que el contenido que abarcaste es de uno solo. Es complejo por allá. Pero sí, eso, yo me iría más por el segundo tema de los que he leído hasta ahora. Y problemas de la educación, fíjate que es un tema muy amplio. Entiendo la cuestión de la pandemia y la falta de preparación que tuvimos ante todo esto que surgió, pero problemas de la educación como tema les va a abarcar muchísimo. Yo creo que ya sería la parte de la adecuación de la educación a situaciones de salud, ¿no? O la adecuación educativa a situaciones de contingencia o de pandemia, porque al final de cuentas, más que un problema, fue una adecuación. Sí, fue una bronca porque no sabían qué hacer ni por dónde comenzar y todo, pero lo que hicieron al final de cuentas fue una adecuación, lejos de ser una problemática. Pero vuelvo con lo mismo, equipo, de los tres, recomiendo más el 2. Es recomendación, ¿eh? Pero ya el equipo sabe cuál va a replantear. ¿Alguna duda, equipo?
Bueno, creo que nada. Todo bien entendido entonces. Ya quiero ver cómo va a quedar el tema. Bien, siguiente. Nos vamos con... mira nomás, hasta escala están utilizando. Andrea Junior, Dayana, ¿algún representante por acá? Sí, maestro. De acuerdo. Bien. Primeramente, dice por acá, ¿cuál es la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual? Miren, está bonito el tema, pero no es un tema educativo. ¿Por qué? Porque la cuestión de calidad de vida, el concepto calidad de vida es más psicológico. Lo tendríamos que aislar a, más que a calidad de vida, esa calidad educativa, ¿no? ¿Cuál es el nivel de educación o cuál es el nivel de adaptación a la educación que presentan las personas con discapacidad intelectual? ¿O qué tan consideradas son, qué tan incluidas son las personas con discapacidad intelectual en la educación? Por allá estaría nuestro tema. A pesar de que las escalas que utilizan son muy interesantes, está lejos del área educativa. Ok, nos vamos a meter al segundo tema y tampoco me gusta en qué sentido, en que nos vamos a meter a hablar de padres de familia. Y es algo que ya hemos platicado muchas veces. ¿Cómo influyen los padres de familia? ¿Qué hacen los padres de familia? Los padres de familia, ¿cómo afectan a la educación? De múltiples maneras. Algo interesante de aquí sería, para darte un giro, para apoyarte equipo, ¿por qué no investigas acerca de las dificultades pedagógicas que están presentando los padres de familia ahora que tienen a sus hijos en la casa con sus tareas? Dificultades de enseñanza de los padres de familia. Eso sería interesante porque muchos padres de familia, de comunidades, no terminaron la primaria. Y aunque hayan terminado la primaria en su momento, tú sabes que los contenidos cambian mucho y a veces hasta para uno como maestro hay que leer varias veces lo que me está mencionando porque suele ser un tanto complejo, ¿no? Al menos en el área de matemáticas, algunas fechas históricas, pues sí es necesario recordar. Más que la influencia, podemos hablar de un tema nuevo, los problemas pedagógicos que están atravesando los padres de familia, los problemas de enseñanza que están atravesando los padres de familia, ¿no? Eso sería un buen tema. Y las competencias emocionales en el docente. Ok, hay un término que se llama burnout. El término burnout hace referencia a ese cansancio emocional y a esa saturación de estrés que el docente presenta. Esto lo hace únicamente por todo lo que tiene alrededor de sí. Entonces, más que las competencias emocionales y su desempeño, yo creo que sería la influencia que las emociones o la influencia que tienen las situaciones emocionales en el trato y en el desempeño como tal, desde la parte humana hasta la parte escolar. No está mal el tema, de hecho de los tres me inclinaría más por el tercero, pero creo que podríamos replantear el nombre. Sin embargo, la idea no está mal, no está mal. Veo que manejan la medida de inteligencia emocional y las puntuaciones es una forma de calificación. Pero bueno, yo creo que por allá estaríamos, equipo. Me inclinaría más por la tercera. No sé si tienen alguna duda de esto. No, maestro. De acuerdo. Entonces, estaríamos trabajando sobre la tercera, ¿de acuerdo? Únicamente es afinar un poco lo que quiero conocer y pues ya sería nuestro tema de trabajo. Bien, vamos entonces con nuestro siguiente equipo. Ya vamos finalizando con esta parte de revisión. Me interesa que todos los equipos ya se lleven su tema. Y el siguiente equipo, el primero no, ya lo descartamos, ya les di la vuelta. Ah, bueno, es el mismo. Nada más que si los instrumentos, creo. Es este. Ok, Ana, Lucía, Elizabeth, representantes, ¿están por acá? Sí, maestro. De acuerdo, bien. Docentes con falta de preparación profesional. Mira, se van a meter en un rubro donde pues ya la SEP les ganó, porque hoy en día para que un docente pueda tener un contrato en SEP tiene que tener la licenciatura concluida o al menos el título en preparación. Entonces, más que docentes con falta de preparación profesional, yo podría plantear la idea de cómo la política educativa ha hecho que muchos docentes que no tuvieron título trabajaran muchos años.
y cómo este cambio entre, antes para entrar a la normal, chicos, solo se estudiaba la secundaria y de allá te ibas a la normal. Se comienza a instituir que tenga que ser la secundaria, la preparatoria y posteriormente la normal. Entonces, allá sería cómo la política educativa generó este cambio. La política educativa y su influencia con la preparación docente. Por allá tendríamos un tema interesante. Okay, la educación especial no, porque vuelvo a lo mismo, es un área muy amplia. Eh, Considero que tendrían que enfocarse a un tipo de educación especial, a lo mejor platicar acerca de cómo las BAPS, que son las barreras para el aprendizaje, están impactando el rendimiento educativo, a lo mejor platicar acerca de cómo las dificultades de aprendizaje necesitan ser monitoreadas no únicamente por el docente, sino por un personal de USAER, por personal psicológico. Es muy amplio el tema, equipo. No podemos indagar solamente acá. Y explicar a dislexia en los niños es abarcar únicamente la parte documental. Solamente me vas a explicar qué es la dislexia, cómo se trabaja, las estrategias y no. Cambiaría si tú me mencionaras las estrategias de trabajo en niños con dislexia, estrategias de aprendizaje de la grafía, de la lectoescritura, algo más fundamentado. Porque así como está planteado, es investigación documental. ¿De acuerdo, equipo? De los tres, eh, considero que me iría más por el primero. En efecto. En efecto, considero que es el más viable y donde más podemos tener información. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda, equipo? Yo no. No Ok, sé si me Ana. equivoco. Ok, ¿el resto del equipo alguna duda? Están por acá, me imagino, ¿verdad? Bueno, Creo que sí. los espero entonces por si tuvieran algún comentario. ¿Y si ya está? Maestro, cualquier Dígame. cosa que llega a cambiar como que alguna parte del tema, ¿se le podría reutilizar? ¿Sí me Claro, explico? claro que sí. Porque, por ejemplo, en la dislexia, pues se trataba igual de hablar en la parte de experiencia del niño, sino como futuro docente. Si no has aplicado o has tenido algún caso, tú como docente, ¿cómo vas a ver cómo va desarrollando el niño la dislexia a través del aprendizaje? ¿Qué afecto va a tener, aparte de la teoría? Porque ya sé que habla mucha teoría, pero también uno como a través de experiencia, pues ve que puede haber un método que el niño hizo. No sé si me expliqué. Como que métodos alternos para el trabajo de la dislexia. Algo Ajá, así. es algo así. Nada más que tendrías que encontrar a gente que haya trabajado cerca de 10 años en el área educativa para que te pueda dar datos. Por ahí estaríamos. No está mal. Ahí entrarían los maestros en educación especial, ¿no? En esa parte. Educación especial, USAER y por ahí docentes regulares que ya tengan bastante experiencia en el área. O que al menos ya tengan más de 10 años de trabajo. Ok. Muy bien. Bien, aquí tenemos... ¿Quiénes son estos? Aquí me pusieron todo el instrumento. Wilber, no está por acá Wilber, ¿verdad? Ok, luego voy a tener que platicar con él, pero me puso todo el instrumento. Ok, por acá tenemos otro equipo que es Stephanie, Geraldine y Paulina. ¿Están por acá, equipo? No les escucho. Sí, maestra. Ah, muy bien, muy bien. Ok, bien. Número uno, la influencia de la motivación en los resultados en lectura y en escritura. Bien, ¿qué pasa? Primer punto, hay dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca es la interna, estamos de acuerdo con ello. Y pues obviamente la motivación intrínseca va a depender de muchos factores, de cómo está el niño en casa, de cómo lo tratan los padres, de cómo lo trata el docente, mientras que la motivación extrínseca son aquellos elementos externos que no pueden ser controlados, ¿no? A lo mejor desnutrición, pobreza o situaciones que enfrenta el niño que no está en sus manos cambiar. Yo creo que primero habría que definir cuál tipo de motivación queremos estudiar y por allá buscar una herramienta que nos ayude a esta parte de la lectura y escritura de manera digital o en línea. ¿Por qué? Porque esto se evalúa, la lectura y la escritura normalmente la evalúa el CISAT y lo hace en clases presenciales. Entonces, un instrumento que evalúe lectura y escritura es un poco complicado.
Sin embargo, el tema no está mal. Solamente sería definir esta parte. La violencia en la actualidad, no. Sin embargo, si tú lo abarcas como estrategias de integración para prevenir la violencia en las aulas, podríamos tener un tema. Porque solo hablar de la violencia es como que traer a todas las narcoseries que están pasando y comenzar a hacer esa explicación, ¿no? Bien, y la desigualdad de género en México es un tema muy bonito, es un tema muy romántico, pero al mismo tiempo es un tema que se sale del área educativa, al menos que lo vincules. Eh, si queremos hablar de la desigualdad de género en México, vamos a hablar de cómo esto está afectando al acceso educativo, ¿no? Inclusive la desigualdad de género ha provocado que en mucho tiempo las mujeres sean denigradas en las comunidades para ya no estudiar, o sea, el mismo padre de familia lo dice, pero ya tendría que haber un replanteamiento del tema. De los tres, me quedo más con el primero. ¿Alguna duda, equipo? ¿Con cuál maestro, perdón? Con el primero, el que tiene que ver con la influencia de la motivación, solamente sería definir qué tipo de motivación y un instrumento que evalúe la lectoescritura en línea. ¿De acuerdo? Maestro, Dígame. los instrumentos los va a checar porque puse algunos, no sé si estén bien. Los instrumentos los voy a revisar y la siguiente clase les digo si me parecieron adecuados o no. Lo que vamos a hacer en este caso es que una vez que ya tengan su tema, les voy a ir solicitando algunos elementos ya del proyecto. ¿De acuerdo, Geraldine? Gracias. Muy bien. ¿Alguna duda más, equipo? Ahí está. ¿Qué equipo me hace falta? ¿Algún equipo no ha pasado? De nosotros, maestro. ¿Cuál es su documento? ¿Le pusieron? ¿Cuál será? Es debajo, que tiene como unas nubecitas de colores. ¿Esa? Sí. Ok. Vamos a ver, equipo. Ok. Mira, vuelvo a lo mismo en la cuestión de inclusión. Siento que es un tema que, a pesar de que no es nuestra área por completo, mucho educador, mucho licenciado en educación lo quiere estudiar, pero vuelvo a lo mismo, equipo, es un tema muy amplio. La inclusión escolar habría que replantearlo. Otro ejemplo u otro consejo para ustedes es que más que estudiar la inclusión escolar, es estudiar acerca de las estrategias docentes para fomentar la inclusión escolar. En ese sentido, muchas veces, más que ya habíamos hablado de la perspectiva de la inclusión, pero también sería interesante ver qué estrategias está utilizando el docente para fomentar esa inclusión en el aula, ¿no? Y hay que definir qué tipo de necesidad educativa. Si estamos hablando de las cuestiones como las barreras de aprendizaje, si estamos hablando de cuestiones como el autismo, ser un poco más específicos. Diferentes problemas de los jóvenes en la universidad. Ok, de hecho tu tema ya te mata por la primera palabra, ¿no? Diferentes, son muchos, es amplio. Entonces, más que diferentes, yo creo que sería hablar de un tema en específico. Yo considero que uno de los problemas que usted tiene en la universidad hoy en día va en función a la falta de aplicación que muchas veces tienen las materias. Hay materias que por plan de estudio se tienen que ver, pero que ya están fuera de contexto. Entonces, al estar fuera de contexto, el estudiante la toma, pero nunca la aplica. Entonces, allá estaríamos hablando de la necesidad de planes de estudios más aplicados al contexto real en la formación universitaria. Y si hablamos de un problema, pues igual podríamos hablar de la situación, no sé, por allá se me viene a la mente hablar de la preparatoria, ¿no? De la influencia que tiene la formación público-privada en el desempeño en la universidad. Igual, pues considero que sería un área a abarcar. Y los problemas que pueden aparecer educando a estudiantes discapacitados, pues es muy complejo. Considero que más que problemas que pueden aparecer es cuestión motivacional, cuestión emocional, a lo mejor estrategias motivacionales para estudiantes con discapacidad, a lo mejor estrategias de interacción para estudiantes con discapacidad, por allá podría estar. Sin embargo, de los tres, yo creo que me voy más por el 2.
¿Por qué? Porque estamos hablando de jóvenes universitarios, tienes un montón de compañeros que te pueden servir como sujetos de estudio y nada más sería delimitar esta parte. ¿Alguna duda, equipo? No, maestro, gracias. De nada. ¿Algún equipo que me estuvo faltando? El mío, maestro. ¿Cuál será el archivo? No sé. Ok, le voy a dar clic a uno y debe de aparecer. Vamos a ver. ¿Cuál fue el último que vi? Este. ¿Es este? Sí. Ahí está. Ok. Ventajas e importancia de la formación docente en el nivel básico. Miren, más que hablar de ventajas e importancia de la formación, yo creo que sería la necesidad de la actualización en la formación docente en nivel básico. ¿Por qué? Les comentaba el otro día que muchos docentes son formados bajo planes de estudio de más de 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los conocimientos que ellos tuvieron o de los que ellos fueron base o práctica, pues ya caducaron. Entonces yo creo que por allá, si hablamos un poco de la necesidad de la actualización en la formación docente, sí podría haber un tema, porque solo hablar de la formación docente, pues es abarcar algo muy amplio, porque muchos de los docentes que están en el sistema educativo, pues vienen de diferentes carreras, ¿no? Cuando hubo la reforma se metieron de diferentes áreas. Y hoy en día, pues está WADI, está Normal, o sea, son los que más compiten en esta zona, y la UPN. Pero yo creo que por allá sería hacer ese ajuste al tema. Bien, factores que intervienen en la construcción de aprendizaje de los alumnos con condiciones diferentes en el nivel básico. Bien, chicos, el tema no es que esté mal, pero hay un término que me da mucha inquietud, la parte de condiciones diferentes. Hoy en día, más que condiciones diferentes, se divide. Tenemos necesidad específica, discapacidad, barreras de aprendizaje, dificultad de aprendizaje, problema de aprendizaje, y cada uno tiene sus factores. Yo creo que estaríamos hablando de factores que intervienen en la construcción de aprendizaje de los alumnos con barreras de aprendizaje, pero una en específico, ¿no? Con los alumnos con problemas socioeconómicos, con los alumnos con problemas familiares, problemas de violencia doméstica, algo más específico, y no solo hablar de condiciones diferentes, porque es muy amplio, reitero. Y el instrumento de evaluación de logros por medio de una lista de cotejo. ¿Es este? Ah, no, el tema 3. Integración de las inteligencias múltiples por Howard Gardner en preescolar. Me fusilaron mi tema, ¿eh? Eso es plagio. Me fusilaron el tema que yo dije. Ese tema ya lo habíamos escogido desde antes que saliéramos. Mentira, eso es fusilado. No, está bien, está bien. Fíjate que es un tema que me gusta porque no se toma en cuenta casi. Y de los tres, es el que más me gusta porque nadie lo había propuesto. Maestro, tengo una... Sí, de hecho, permíteme un momentito, solo voy a salir un minuto y vuelvo a entrar ya para pasar lista y terminar la clase. ¿De acuerdo? A los que ya nos digo, ya nos podemos salir, maestro. Nada más les paso lista, chicos. Ya pueden salir.